Buenas tardes a todos, mi nombre es Marcos Musso. Es un gusto y un placer participar de la primera conferencia regional sudamericana de la Asociación Internacional de Geología, Ingeniería y Ambiental y del segundo Congreso Argentino de Geología Aplicada a la Ingeniería y al Ambiente. Antes que nada quisiera felicitar al vicepresidente regional de la Asociación Internacional de Geología, Ingeniería y Ambiental, Norberto Begerman, y todo su equipo por el esfuerzo, la dedicación para desarrollar esta actividad donde nos vamos a encontrar profesionales de la geología, ingeniería y de la geotécnica de Sudamérica, sobre todo teniendo en cuenta las dificultades que la situación sanitaria a nivel mundial nos está imponiendo y que desgraciadamente nos prohíbe o nos limita a la hora de encontrarnos en Córdoba, en esa ciudad tan bonita de la Argentina, y disfrutar de la cordialidad de los hermanos argentinos y de los colegas que irían de toda la región de Sudamérica. El trabajo que vamos a presentar se llama Modificación de las propiedades mecánicas por la adición de cal en suelos finos cuaternarios del Uruguay. Es un trabajo desarrollado por mí y por otros colaboradores de la Facultad de Ingeniería del Departamento de Geotécnica, y que venimos trabajando desde hace un tiempo caracterizando los suelos finos cuaternarios del Uruguay en las diferentes propiedades, y estamos viendo o analizando cómo es el efecto de la adición de cal en las diferentes propiedades que pueden tener los suelos finos. Suelos finos que podemos definir desde el punto de vista de la geotécnica básicamente como limos y como arcillas, donde la mayoría de las propiedades van a depender del arreglo o estructura que tengan los suelos y también de la mineralogía de la fracción arcilla, y entonces reconocer ambas cosas es fundamental a la hora de analizar el comportamiento que van a tener estos suelos. Desde el punto de vista de mirar a los suelos arcillosos, la adición de cal es una de las técnicas que se usa para mejorar algunas de las propiedades de estos suelos finos, y que entre otras cosas podemos generar una estabilización en el volumen cuando nos encontramos ante suelos arcillosos expansivos. A su vez nos permite mejorar la plasticidad y trabajabilidad de los suelos cuando lo vamos a usar como material de construcción en cualquier tipo de obra, y también genera un aumento en la resistencia mecánica en los suelos arcillosos, y por lo tanto genera una ganancia en términos de la interacción entre el suelo y la estructura que vamos a desarrollar arriba del mismo. Estas ganancias se deben básicamente por las reacciones puzolánicas que se generan al tener un pH alto, y por lo tanto hay una disolución parcial de las arcillas y la formación de nuevos aluminosilicatos de calcio que cuando cristalizan en un proceso de curado que depende del tiempo y la temperatura, generan estas mejoras por la adición de cal, y la misma esa mejora puede ir continuando durante años. Algunos ejemplos para visualizar estos efectos es la ganancia de resistencia que tiene los suelos estudiados por Petra y Litt en el 2002, donde en condiciones naturales tienen relativamente baja resistencia a la compresión inconfinada, y cuando se le adiciona cal, esta resistencia aumenta a valores que van hasta 40 veces el valor de la resistencia en la condición de suelo natural. En el caso de la expansión de las arcillas, es necesario, para evaluar la presión de expansión, tener métodos que nos permitan cuantificar la presión de expansión, y de esa forma analizar las diferentes técnicas que nos permitan adicionarle al suelo o trabajar con el suelo para disminuir la expansión, y así tener condiciones para hacer diseños de fundaciones
adecuada para las infraestructuras que podemos estar implantando en este tipo de suelos. Por lo tanto, es opinión de los autores que necesitamos cuantificar, medir la presión de expansión y no usar métodos que cualifiquen si un suelo es más o menos expansivo. Entonces, algunos ejemplos de suelos finos que han sido adicionados con cal en Uruguay es el desarrollado por BEAC en el 2013, donde hubo un objetivo de sustituir materiales granulares para caminería, dado la distancia de 80 kilómetros de las áreas fuentes para la zona de caminería rural en una región de producción arrocera. En el caso de los suelos finos de la formación Libertad, que son limos y arcillas generados durante las glaciaciones cuaternarias y que cubren buena parte de las regiones del Uruguay y en muchas cuencas sedimentarias, lo que encontramos allí son variaciones en su composición, la presencia de loes y la presencia también de precipitaciones de carbonato de calcio. Desde hace ya más de 20 años que se viene estudiando el fenómeno de expansión en este tipo de suelos, y se ha identificado que los suelos son mayoritariamente limos de baja compresibilidad y arcillas de baja y alta compresibilidad, y que presentan diferentes grados de expansión libre y presión de expansión, fundamentalmente en función o de la estructura, de la combinación de la estructura y del mineral de arcilla que tenemos presente en estas unidades geológicas. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es determinar el efecto en resistencia y estabilidad en el volumen por la adición de cal de la formación Libertad. Los materiales y métodos que hemos utilizado para caracterizar los suelos y las diferentes propiedades comienzan con la selección de 4 sitios donde se extrajeron muestras a 1,5 metros de profundidad, y estos suelos fueron clasificados según el sistema unificado de clasificación de suelos y se determinaron los parámetros de compactación usando la norma del Proctor modificado, y a su vez se determinó la capacidad de intercambio catiónico mediante el método de azul de metileno. Para determinar el contenido óptimo de cal, para hacer los ensayos de adición, se usó el método Thomson del año 96 y se determinó la resistencia a la compresión inconfinada tanto del suelo natural en las condiciones del Proctor modificado como del suelo con la adición de cal del contenido óptimo obtenido previamente. Además, se determinó la presión de expansión a volumen constante tanto en el suelo como en el suelo con adición de cal, que fue agregada un 3% en los suelos, y que se dejaron diferentes tiempos de estabilización para evaluar el efecto del envejecimiento o el curado con el correr del tiempo. Los resultados que obtuvimos en la caracterización de los suelos es que son relativamente similares en términos de contenido de fracción gruesa. Básicamente el 80-90% de el suelo está compuesto por limos y por arcillas, donde vemos que hay una variación en el contenido de arcilla final, variando en torno del 15 al 45% en las muestras que estamos analizando. Desde el punto de vista de la clasificación, coinciden con los antecedentes, suelos arcillosos de baja y alta plasticidad y limos de baja plasticidad, con diferentes valores de capacidad de intercambio catiónico del suelo como tal, y cuando observamos la fracción arcilla vemos que tenemos una diferenciación en términos de que hay tres suelos que son muy similares en la combinación de los suelos arcillosos, de las arcillas que están presentes, y otro que tiene un contenido de arcilla más del grupo de las esmectitas. En cambio tenemos 3 suelos que hay una mezcla allí de hillita y esmectita. Por lo tanto, podemos esperar desde el punto de vista
de el efecto de la expansión algunos comportamientos que pueden ser diferentes entre este tipo de suelos. Desde el punto de vista de la resistencia a la compresión inconfinada, lo que observamos es que la adición de cal genera un aumento en la resistencia mecánica, y un contenido óptimo para los dos tipos de muestras, dos tipos de suelos, sería en torno del 3%. Por eso fue lo que elegimos para después realizar los ensayos de presión de expansión. Se observa que en el caso de la muestra 3 continúa aumentando la resistencia mecánica al adicionar cal, por lo tanto dependerá de el uso que se le pueda dar en términos de esa ganancia de resistencia, si es necesario seguirle adicionando cal o no a ese suelo en función de las obras de infraestructura que se pueden construir en él cuando se adiciona cal. Sin embargo, en el caso de la muestra 4 no hay un aumento significativo en la resistencia cuando se aumenta el porcentaje de cal que se adiciona. En el caso de la presión de expansión determinada a volumen constante, lo que observamos en una de las muestras que analizamos es que hay una presión de expansión compactada en las condiciones de humedad del ensayo Proctor del entorno de 250 kilopascales, y cuando se agrega cal en un 3%, esa presión de expansión casi se reduce a cero, tanto en 7 días como en 14 días. En cambio, cuando miramos la muestra 4, tiene una presión de expansión de 1000 kPa en las condiciones naturales, y en la medida que se va dejando más tiempo curando, estabilizando las reacciones puzolánicas, hay una disminución que llega hasta casi 300 kilopascales de presión de expansión. Lo que vemos allí es que los tiempos de respuesta de cada uno de estos suelos es diferente, y atribuimos ese desempeño a la mineralogía de la fracción arcilla. A su vez, comentábamos que consideramos que es necesario tener métodos cuantitativos para evaluar la presión de expansión, y vemos que en cuestión de 24 o 48 horas se puede determinar ese valor de presión de expansión, para luego tener elementos para hacer los diseños adecuados a las diferentes infraestructuras que se puedan desarrollar con este tipo de suelo. Y entonces en 24 o 48 horas tenemos esos resultados obtenidos. Como conclusión, tenemos que el mayor tiempo de estabilización genera una reducción a la presión de expansión, por lo tanto es un tema a seguir estudiando, cómo es la ganancia en esta disminución con el correr del tiempo a futuro. Como conclusión de esta presentación, hemos encontrado que los suelos de la formación editada son heterogéneos desde el punto de vista de la composición de arcilla. Determinamos que valores de resistencia a la compresión inconfinada aumentan de 4 a 12 veces respecto a las condiciones de resistencia del suelo natural, que las presiones de expansión son variables en los diferentes suelos estudiados, y que los valores muy altos se asocian a mineralogía de la fracción arcilla dominante del grupo de las esmectinas. A su vez, las presiones de expansión tienen una reducción que varía del 95 al 25% al adicionar el cal, y que esta disminución aumenta con el tiempo de curado que se espera para hacer los ensayos, y que para que haya un buen desarrollo de las reacciones puzolánicas se necesitan mayores tiempos de curado para obtener mejores resultados en los cambios de las propiedades mecánicas. Muchísimas gracias.